Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en modo paz. Con el reciente fallo de la Corte Constitucional que le devuelve a los parlamentarios el poder de introducir cambios y de votar ya no en bloque, sino artículo por artículo, todas las leyes que tienen que ver con la paz, el debate está servido aquí en el Congreso, donde los miembros de la Unidad Nacional tienen que demostrar su verdadero compromiso con la paz. Y aunque el gobierno confía en sus mayorías, las que no están muy confiadas son las FARC, que temen que con este fallo de la Corte Constitucional haya cambios de fondo y haya saboteo al desarrollo normativo. Por lo pronto, todo el proceso aquí en el Congreso se va a hacer mucho más largo y mucho más complejo, pero son muchos los que piensan que le va a dar una mayor legitimidad a todas las leyes aprobadas. Pues bien, hoy en Modo Paz vamos a conversar sobre estos altibajos y esta incertidumbre alrededor de la paz con el senador Antonio Navarro del Partido Verde. Ya regreso. Como ya les anuncié, hoy en Modo Paz estamos con el senador Antonio Navarro del Partido Verde. ¿Cómo le va, senador? Hola, Cecilia, ¿cómo está? Gusto en saludarla. A ver, senador, ya han pasado varios días después de que se conoció el fallo de la Corte Constitucional y se ha podido como decantar un poquito. Sin embargo, para unos sigue habiendo como división, para unos es una amenaza y para otros una oportunidad de legitimar las leyes y las reformas constitucionales aquí en el Congreso. ¿Usted qué piensa? Bueno, primero creo que la Corte se excedió en su interpretación de la Constitución, porque pues con esa lógica también, por ejemplo, el presupuesto no podría estar con limitaciones de iniciativa de parte del gobierno. Desde 1984, y fue mantenido eso en la Constitución del 91, la única iniciativa para modificar aumentando partidas presupuestales es del gobierno. El Congreso no tiene esa iniciativa y eso no es, fíjese usted, sustitución de la Constitución, ni limitación de la división de poderes, sino que en asuntos presupuestales el gobierno nacional es el único que puede tener iniciativa. Si usted propone una modificación del presupuesto que lo aumente, tiene que tener la firma del Ministerio de Hacienda hoy, y eso no es sustitución de la Constitución. ¿Por qué para un acuerdo de paz es sustitución hacer lo mismo? Y es más, los tratados internacionales se votan sí o no y punto. Ahí no se pueden hacerle ninguna modificación y se entiende porque es un resultado de una negociación que el país hizo con otro país. Bueno, aquí hubo una negociación del presidente que está autorizado por la Constitución para negociar con una guerrilla y por lo tanto es lógico que esa negociación que se hizo pues no se pueda modificar porque entonces sería volver a empezar la negociación. Bueno, ahí sigue habiendo división, de si hubo sustitución o no. Ahí hay una exageración en la interpretación de la Constitución. Y todavía, hoy cuando grabamos este programa, pues no se conoce todavía el fallo definitivo, completo, en detalle del fallo de la Corte. Pero mi pregunta es una amenaza o es una oportunidad? Quería decir, pues, que considero que fue perfecto. Es más, ahora estamos eligiendo miembros de la Corte Constitucional, se eligieron 2 y hay otros 2. Los candidatos nos están diciendo eso. Yo me comprometo a no hacer ese tipo de interpretaciones en el futuro como miembro de la Corte Constitucional. O sea, hay una conciencia de que la Corte en eso se sobrepasó. O nos están diciendo para calentarnos el oído, o será que lo piensan de verdad. Y en ese caso, con el nombrado recientemente, ya que hace anotación a eso, el nombrado recientemente le prometió al presidente que él estaba con todos los acuerdos de paz y mire lo que pasó con el fallo reciente. Bueno, entonces hay que tener más cuidado en la elección y en la investigación de la hoja de vida del magistrado. Por él no votamos, era claro que era un señor que casi no había vivido en Colombia además, estaba en Australia. Bueno, por ahí no votamos, pero eso no es el tema. Ahora sí, veamos si es una oportunidad o no. Pues hombre, aquí hay, digamos, 2 grupos grandes o 3 grupos grandes en el Congreso. Los que estamos definitivamente a favor del acuerdo de paz y lo acompañamos con nuestros votos siempre. Los que están en contra del acuerdo de paz y siempre se salen. Y un grupo
intermedio de miembros de los partidos de la Unidad Nacional que hay ciertas cosas que no les gustan, entonces no votan, entonces pero se salen de la sesión. La oportunidad sería que se pudiera lograr un acuerdo político con todos, como fueron las paces anteriores. Yo fui firmante de la paz con el M-19 en 1990 y las cosas que se acordaron en general se cumplieron, con un apoyo bastante amplio del Congreso. Pero, ¿qué tanto, sobre todo, el Centro Democrático está dispuesto a sentarse a concertar en ese nuevo escenario? No Lo dudo porque lo que han dicho es que van a cambiar todas que son centrales del corazón del acuerdo, que tienen que ir a tratarse los principales responsables. Eso no ha sucedido nunca en un acuerdo de paz antes. O que no pueden hacer política, no pueden ser candidatos. Esos son elementos sustanciales que no se pueden modificar porque se cae el acuerdo. De manera que la oportunidad sería si el Centro Democrático estuviera dispuesto a sentarse a concertar, pero no lo vemos en esa actitud porque concertaría con unos requisitos imposibles de aceptar. Ya, sí, pero senador, de todas maneras igual, así no se siente a concertar. Estábamos hablando antes de empezar el programa que la Unidad Nacional tiene 82 votos. El desafío ahora es que realmente se mida la verdadera responsabilidad y compromiso de la Unidad Nacional, porque claro, ya usted lo ha dicho, hay unos que se salen, unos que no están y demás. Pero usted hace referencia, senador, a cambios que ha dicho el Centro Democrático que va a hacer al acuerdo de paz. Eso los podrá hacer si en teoría llegase a la presidencia del gobierno el año entrante. Este fallo de la Corte, los cambios y las modificaciones no se pueden hacer si van en contravía y en esencia en el espíritu de los acuerdos, que también hay ahí como una cosa no muy clara. No se pueden hacer cambios de fondo. Bueno, pero este creo que son el espíritu de los acuerdos, ahí vienen todas las interpretaciones sobre ese tema. Yo creo que, bueno, un acuerdo de paz tiene un corazón, una guerrilla se desarma para hacer política, para ser candidatos, o sea, para buscar sus objetivos políticos, ya no usando las armas, sino consiguiendo los votos. Y para eso hay que resolver los problemas jurídicos propios del alzamiento armado. Eso es el corazón, todo el resto son adiciones al acuerdo. Y los cambios que está proponiendo el Centro Democrático son en ese corazón de los acuerdos. Y por eso no se pueden aceptar esos cambios. Entonces, por eso digo yo, es una oportunidad, si hubiera flexibilidad del Centro Democrático para hacer cambios en otras cosas que no son las sustanciales, pero están proponiendo cambios en lo sustancial, y en lo sustancial no puede haber acuerdos. No, pues, no puede, mejor dicho, según el resumen del fallo de la Corte, el gobierno se guarda la posibilidad de objetar si en esta discusión que viene ahora hay cambios sustanciales. Pero quería preguntarle, senador, ya hemos visto la salida de las FARC, del señor Márquez, que ha salido a decir que mire, que más hechos, que menos leyes. Timochenko se ha declarado en asamblea permanente. Uno ve como una disposición de las FARC, a pesar de esta amenaza que ven algunos sobre los cambios, ve una disposición de las FARC de seguir adelante. Es una voluntad y una decisión que parece inquebrantable, a pesar de todos estos amenazas. No, yo creo que las FARC está claramente, pasó el punto de no retorno y quiere desarmarse, y quiere volverse un partido político, y quiere ir a elecciones. Lo que pasa es que también la respuesta de la FARC está asociada con esos miembros de la Unidad Nacional que uno ve en duda, que llegan que se van y no votan. Y ahí es donde está el temor de que cuando vengan temas, por ejemplo, como tierras, como todo lo de tierras, ¿cuántos aquí en el Congreso tienen tierras? ¿Cuántos, por ejemplo, tienen títulos precarios en parte de sus tierras? Eso es una cosa que es mucho más importante de lo que uno cree, porque hay regiones del país donde los congresistas son terratenientes al mismo tiempo. Entonces, ahí es donde hay miedo de que si para pasar cosas que no eran muy complicadas, como la que se pasó de participación política de las FARC con solamente 52 votos. Ahí hubo
20 votantes de la Unidad Nacional, los 30 no estaban. Que se desaparecieron. 30. Eso es lo que se va a poner ahora a prueba con Pero esta son 30 nueva... de la Unidad Nacional, vea, son 102 senadores. Sí. 20 del Centro Democrático quedan 82. 5 del Polo y 5 de la Alianza Verde, que no somos de la Unidad Nacional, quedan 72. Y sin embargo, con nuestros votos, no aparecieron sino 52, o sea que faltaron 30, 29 de la Unidad Nacional. Esos 29 en temas como tierras, en temas como otras todas que son sensibles para muchos de ellos, ¿van a votar a favor de los acuerdos o no? Pues ya escuchamos al nuevo presidente de Cambio Radical diciendo que no le gustan muchas de los artículos contemplados en la ley de tierras y diciendo incluso que no le gusta la reforma política, la reforma electoral que va a entrar a estudio. Y me decía la semana pasada el senador Velasco que el gobierno no debería arriesgarse a presentar una reforma política si quiere mantener la unidad nacional para votar otros proyectos como toda la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz. ¿Usted cree que la reforma política es tan sensible que puede provocar como esa estampida dentro de la unidad nacional? Creo que cada proyecto tiene su propia dinámica y su propia situación especial. La reforma ya la presentó de todas maneras, ¿sí? Ya la reforma está presentada. Hay cosas que ya sabemos que se van a traer con la nueva, digamos, decisión de la Corte Constitucional. ¿Cómo cuál es, senador? Por ejemplo, se aprobó en el equilibrio de poderes que los partidos minoritarios tuviéramos una favorabilidad y es la posibilidad de hacer listas de coalición para Senado, Cámara, asambleas y consejos. ¿Qué son los partidos minoritarios? ¿Cómo se definen? Que sumados no lleguen a tener más del 15% de la votación en la elección anterior en la misma circunscripción. O sea, por un ejemplo, la Alianza Verde tiene 5% en la circunscripción de Senado anterior, en la elección anterior de Senado. El Polo tiene 5%. El MIRA sacó 2,5% y no alcanzó. Entonces pudiéramos hacer una coalición Alianza Verde, Polo, MIRA, porque sumados llegaríamos al 13%. Bueno, eso no le gusta a los partidos grandes. Piensan que esa favorabilidad para los partidos pequeños no es buena y ya nos han dicho en todos los tonos que la van a votar en contra. Creo que va a ser imposible evitarlo, aún con la propuesta de la Comisión de Paz de que se vote en bloque y que hay una proposición para que todo se vote en bloque. No va a faltar el que pida la votación separada de, por ejemplo, ese artículo que da esa favorabilidad para los partidos pequeños y ahí nos derrotan. Claro. Porque de alguna manera los partidos grandes un poquito, ya no tienen ni siquiera un poquito de generosidad, diría yo, porque entonces nos va a afectar que nos agrupemos. Pues se pasa más fácil el umbral, pero entonces dicen, no, pero en cámara así nos pueden armar coaliciones que nos hacen que perdamos 1 o 2 cámaras por ahí en algún departamento. Y el nuevo presidente de Cambio Radical es taxativo, dice, y no nos gustan las listas cerradas. Quería como aprovechar su presencia como exguerrillero y ahora senador para que me cuente, obviamente que hace 26 años que firmaron, 27, hace 27 1990. años eran otras las situaciones. Hoy la guerrilla de las FARC, así no lo exprese públicamente, tiene miedo a que le pongan el conejo, a que no se cumpla todo lo pactado. ¿En algún momento, cuando ustedes firmaron la paz, sintieron ese mismo miedo o les pusieron conejo en algunos de los artículos del acuerdo de paz? Gobierno que cumpla todo lo que promete no se ha inventado. Eso es un axioma. Yo se los dije a los de las FARC hace un año cuando estuvimos, o año y medio, cuando estuvimos en La Habana con una comisión del Senado. Eso hay que juntar con eso. Ni este, ni ninguno, y este menos tal vez, porque tiene tal vez menos fuerza propia. Es decir, es un gobierno que se ha debilitado mucho. Su presidente tiene 17% de opinión favorable, así que su capacidad de cumplir, así quisiera, es aún menor. A nosotros nos pasó lo siguiente. Nosotros negociamos en 1989 una favorabilidad para ir al Congreso, al Senado y a la Cámara. No era que nos dieran unas curules como se las dieron a las FARC en el acuerdo, pero era una cosa similar. Las 3 primeras, digamos, curules para el M-19 en el Senado,
se podían conseguir con unas votaciones mucho menores que las del promedio de los otros elegidos, el 10%, el 20%, el 30%, para las tres primeras. De manera que con pocos votos podíamos conseguir unos asientos en el Senado. Esa favorabilidad necesitaba una reforma constitucional. Esa reforma constitucional se tramitó en el segundo semestre de 1989 y en diciembre del 89, por temas que no tenían nada que ver con el acuerdo. ¿La tumbaron? Se hundió toda la reforma constitucional. ¿Qué pasó? Pablo Escobar metió la mano con otros temas en esa reforma electoral del 89 y se hundió y por lo tanto nos quedamos sin favorabilidad. En diciembre del 89 tuvimos que decir qué hacemos. Esa favorabilidad que habíamos negociado no está. Y tomamos la decisión de seguir pese a esa dificultad. ¿Por qué? Porque teníamos mucho apoyo público. Porque éramos muy populares. Esto, mire, que me están aquí afanando para irme a este primer corte, pero de eso quiero hablar en el próximo segmento. El entusiasmo de la época con la paz y el pesimismo y escepticismo que hay ahora frente a la paz. Regreso. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Dejación de armas. A partir de la firma de este acuerdo, inicia el plazo de 180 días para que las FARC dejen las armas y se reincorporen a la vida civil. La dejación de armas se realizará bajo el siguiente procedimiento. Se registrará la cantidad y el tipo de armas que poseen, las mismas que serán dejadas. En ese registro debe especificarse el carácter de las armas. Dentro de los campamentos ubicados en las zonas veredales, o sea, los sitios de concentración pactados, y solo mientras estén dentro de ellas, cada uno de los guerrilleros estará autorizado a portar un arma individual y todos serán vigilados por el componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación. Esta comisión además recibirá todas las armas de las FARC-EP. Una vez las armas sean registradas e identificadas, ese armamento será almacenado en un container y se procederá a su extracción. La extracción del armamento consiste en la salida física del armamento de la zona y posteriormente fuera del país. Quedará bajo responsabilidad de la Organización de Naciones Unidas hasta su destinación final. Las armas serán destinadas a hacer 3 monumentos, uno en las Naciones Unidas, otro en Cuba y otro en territorio colombiano. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Hoy en Modo Paz estamos hablando de los avatares, de estos altibajos en toda la implementación de la paz con el senador Antonio Navarro. Ya hablábamos en el segmento anterior cómo hace 27 años había un gran entusiasmo, la juventud estaba sumada a la paz, había realmente una confianza tanto en el gobierno como en el M-19 y en los otros grupos que firmaron la paz de que iban a cumplir. La última encuesta Inbamer, que la estábamos comentando aquí con el senador Navarro, muestra que el 60% de los entrevistados no cree que el gobierno cumpla lo pactado y el 75% no cree que las FARC vayan a cumplir. Es un panorama muy difícil para convocar, no, convoquemos a la sociedad civil y demás, eso no está nada fácil. Sí, eso es cierto. Bueno, la diferencia de momento político es muy importante. Cuando nosotros empezamos a negociar en 1989, a principios del 89, nadie creía en que esto fuera posible, que hubiera una paz. Ya habían fracasado los intentos de 1984-85, habían matado a los hermanos Talbo, habían matado a la gente de la Unión Patriótica, a mí mismo me hicieron un atentado siendo el jefe del equipo negociador del M-19. Entonces a finales de los 80 nadie creía en eso. Nosotros empezamos con ese escepticismo generalizado y tomamos la decisión de ganar apoyo público desde el principio. Entonces desde el primer día hicimos un cese al fuego unilateral. Se volvió bilateral inmediatamente, pero hicimos un cese al fuego unilateral y nos dedicamos a atraer la gente hacia el proceso de paz, a hacer actos de paz, a buscar conseguir apoyo público. Y estuvimos en eso año y medio. Cuando se cayó la reforma constitucional, esa de final del 89, en ese diciembre tomamos la decisión de salir Carlos Pizarro y yo sin haber firmado nada, sin ninguna garantía, con unos escoltas que después resultaron medio complicados. Porque pues participaron en el asesinato de Pizarro. Salimos y eso la gente dijo, estos tipos hacen gestos de paz,
son le los apuestan a eso. Y entonces se fue abriendo paso una cosa y después, claro, mataron a Carlos Pizarro 48 días después de haber firmado el acuerdo de paz y seguimos en el acuerdo de paz. Y eso explica, digamos, un poco el entusiasmo tan grande que acompañó todo ese proceso. Fue porque le apostamos de veras no a la bilateralidad, sino a la paz como un elemento unilateral y conseguimos un gobierno que nos fue respondiendo. Muy importante. Y además, no fue tan demorada la negociación. Es No que fue esta tan negociación, yo creo que ahí a las FARC se les fueron un poquito las luces de alargar y alargar 5 años negociando y ya con el gobierno como está, es que falta un año. Y con el cese del fuego solamente en la parte final. Sí. Eso a la gente está pendiente y la gente no es tan boba ni tan... Y lo del ELN no está ayudando. No porque está el ELN, ayudando. por ejemplo, si no es bilateral el cese del fuego, nada. No, pero Háganlo el ELN unilateral. Háganlo unilateral, dejen de secuestrar. Todo eso manda unos mensajes que confunden la opinión pública. Esa fue la diferencia con 1989, 1990. Nosotros le apostamos de verdad a eso y eso terminó en una ola de apoyo que nos dio el 28% de los votos en la Asamblea Constituyente. La votación más alta de una fuerza alternativa desde Gustavo Rojas Pinilla en 1970. Es cierto, allá estaba yo fui la directora del noticiero de la Constituyente, estamos hablando de hace mucho tiempo, senador. Los partidos políticos, el Centro Democrático, se quiere montar en la ola de desbaratar y hacer trizas los acuerdos de paz. El doctor Humberto de la Calle diciendo hay que armar una alianza para defender estos acuerdos de paz, todo como alrededor de la paz las próximas elecciones. Yo no creo que sea tanto. Pero es que quiero volver a leer la dramática final respuesta de los encuestados de Inbamer. Le preguntaron cuál es el tema que más le preocupa a usted. Miren ustedes, primero desempleo, segundo salud, tercero corrupción, cuarto educación, quinto la pobreza, sexto la delincuencia, séptimo el costo de vida y en octavo lugar la implementación de los acuerdos de paz. Si la gente no está conectada con los acuerdos de paz, entonces los partidos políticos tampoco están conectados con la gente y hacer campaña alrededor de eso puede ser un fiasco. Nosotros ya habíamos detectado desde hace unos meses que la gente no estaba conectada con la paz y por eso dijimos, bueno, hay que poner otros temas en el debate y empezamos, por ejemplo, a principios de año con el tema de corrupción y vemos que ha subido, ya la corrupción está entre los primeros. Antes la gente se había resignado a que la corrupción era algo inevitable, irresoluble, y algunos decían, roban pero hacen. No, ya ahora hay más preocupación porque se pueda resolver el tema de la corrupción, pero efectivamente el tema de la paz no ha sido en los últimos meses el tema central. La gente se ha ido agotando de la distribución de paz y de todas estas cosas, lo cual no quiere decir que no haya que seguir apoyando el proceso de paz, cumpliendo con los acuerdos, negociando con el ELN. Mire, ahora resulta que creo que Cambios Radical dijo que si ellos ganaban la presidencia, el doctor Vargas Lleras suspendía la negociación con el ELN. No, eso hay que seguirlo haciendo, hay que tener la paciencia de saber que eso es una cosa muy importante para el país, ese cambio histórico, pero lo que va a decidir la elección del 2018 van a ser otras cosas. Sí, y efectivamente que no se equivoque el ELN en alargar la negociación, porque en eso se equivocó un poco las FARC y mire cómo está la gente de extenuada con el tema. Se equivocó en alargar la negociación y se demoró demasiado en hacer un cese al fuego unilateral. Sí. Eso es esencial, porque frente a una opinión pública, digamos, un poco descreída y además cansada con el tema, hay que producir hechos de paz para que eso tenga importancia y consiga respaldo público. ¿Cree usted, como creen algunos de las FARC y demás, que sí efectivamente se pueden incumplir cosas? Sí, se van a incumplir. Se van a incumplir cosas. Hay que saber que se van a incumplir cosas. Van a incumplir. Aún con voluntad de cumplir, eso no es eso. Mire lo de los campamentos. Voluntad de hacerlo, claro que tenían, pero la burocracia, los procedimientos administrativos y todo, mire lo que ha pasado. Pero yo creo que mientras se cumpla lo fundamental, que es la posibilidad de que se vuelva un partido político y participen en elecciones con una solución a su situación jurídica, eso es lo fundamental y eso es lo que hay que valorar como lo central. Ya pidieron, leí esta mañana, que aplazaran
la entrega de las armas. Eso ya no se va a cumplir, que eso acabe ahorita el 31 de mayo. Yo hablando con la gente de Naciones Unidas, me decían que no se puede llegar a cumplir la fecha de 100 más 180 porque la instalación de los contenedores y todos esos procedimientos se establecieron, no iban a estar listos. A mí me decía alguien de Naciones Unidas, el gobierno debía decir con anticipación que no se va a poder cumplir con eso. Y no persistir en que no, que se tiene que cumplir. Porque Para la última hora decirte no. Le está exigiendo a las FARC que sí tiene que cumplir el 31 de mayo. Ahora, y de eso, todas maneras, las FARC van a ir a elecciones. Y eso requiere apoyo público, y el apoyo público son hechos de paz. Yo creo que lo han ido entendiendo, las FARC lo han ido entendiendo en los últimos meses, pero se lo entienden aún mejor, que esto puede haber aún más dificultades de las que ha habido, pero esto no puede tener reversa. Sí, porque ya el gobierno dijo paz en política con armas ni de fundas. Pero es que además, pues ya las armas, los que están concentrados en los campamentos están con su fusil. Pero es que las caletas, esas no se van, si hay 900 según Timochenko, imagínense cuándo es que van a encontrar 900 caletas, senador. Pero vea, yo estuve en uno de los campamentos de las FARC en Mesetas y me puse a hablar con la guerrillerada, como dicen, no sé por qué les dicen así tan raro, ¿no? Sí. No, con los guerrilleros. Y entonces, Pues la gallada, dicen los muchachos. la gallada, bueno, ¿qué quieren? Uno que quería ser profesional y ser médico, otro que ser mecánico de motos, otro que volverse técnico de agropecuario. Cuando los guerrilleros de base están pensando en qué es lo que quieren hacer, pues ya tomaron la decisión de dar el paso. Sí. Abreviemos esto y demos los pasos necesarios y ya metámonos en la realidad. Es que aquí las FARC se convierten en un partido político y salen a buscar el apoyo de los ciudadanos. Y mientras tanto vamos buscando las caletas allá con perros y con drones y demás, porque pues la idea es que tienen que entregar las armas de las 900 caletas y además la plata que dice la oposición que está metida ahí en esas caletas. Me voy a un nuevo corte y vengo para terminar la conversación hoy con el senador Antonio Navarro del Partido Verde. Actualidad legislativa, Senado de la República. Equilibrio de poderes, fortalecimiento de la oposición. La reforma al equilibrio de poderes tiene como objetivo fortalecer el régimen y garantías de la oposición en Colombia, donde se establece un sistema para que los perdedores en las elecciones tengan una verdadera representación política en todas las regiones del país. Actualidad legislativa, Senado de la República. Hoy con el senador Antonio Navarro conversando, como siempre, en modo paz, de los temas de paz y del reciente fallo de la Corte Constitucional, que pues solo declara inexequibles 2 de los artículos del acto legislativo. Así que la victoria del senador Duque es agridulce, no era lo que él aspiraba, que era a echar todo el acto legislativo abajo. Sí, eso es verdad, claro, sí, quería tumbar todo el acto legislativo y pues no lo logró, pero pues evidentemente va a dificultar el tránsito en el Congreso de lo que viene porque va a dar mucho más posibilidades que, vuelvo a repetir, no tanto los que están en el no, sino esos que están como entre el sí y el no, de pronto no apoyen algunas de las cosas que se negociaron. Sí, porque igual de todas maneras el fast track sigue la reducción de tiempos. Se hacen en una reforma constitucional en 4 votaciones y no en 8. Y se pueden introducir las modificaciones que no vayan contra el espíritu de los acuerdos sin el aval del gobierno. ¿Qué otra cosa? Ninguna otra cosa realmente se afecta al Senado. Bueno, lo de votar artículo por artículo, que me parece que esto sí es absolutamente irá hasta el año entrante si se van a poner a votar artículo por artículo. Eso no es un problema de tiempo. Es un problema de que ciertos temas no se van a aprobar. Ya le conté el de las minorías y el 15%, ese ya sabemos que se va a negar. A propósito de esto de que no se vayan... y por ejemplo, otro que seguramente se va a negar, que viene en la propuesta de reforma política, que haya solamente 2 periodos máximo de congresistas. De permanencia en el Senado, o en la Cámara, o en las asambleas. Eso tampoco le gusta a la mayoría de los congresistas. No. Y entonces seguramente también lo van a negar y lo van a hacer votar aparte. Aunque
se diga pues que vamos a votar en bloque, yo estoy seguro que eso lo van a hacer votar aparte. Bien, a propósito de esto de votar en bloque, ya salió la Comisión de Paz del Senado y la Comisión de Paz de la Cámara a ponerle como adornitos al fallo de la Corte diciendo que según la ley quinta, que es lo que rige toda el reglamento del Congreso, con el artículo 134, el Congreso puede decidir votar en bloque ciertos artículos y negar en bloque ciertos artículos. ¿Le parece que es una maniobra jurídica con alguna posibilidad de que la Corte lo eche para atrás? Yo creo que no va a pasar al fondo. En el fondo no va a haber votos suficientes para decir que todo va en bloque cuando algunas cosas las tienen, no les gustan a los congresistas de la coalición mayoritaria. Entonces, esperemos a ver. Lo que no tenga objeciones se vota en bloque. Dentro de la coalición mayoritaria, descartemos los del Centro Democrático que se salen de la sesión. Dentro de los 82 en el Senado de la coalición mayoritaria, si hay cosas que no les gustan a un sector importante, no los meten en el bloque. Ya. Votan en bloque otras partes que no tienen objeción y los que tienen objeción lo dejan aparte. Así es como funciona en el mundo real, así es como funcionan todos los días el Congreso. Ok, entonces si tiene asidero Sí, lo del eso se artículo puede 134 y si se puede Eso se votar puede en hacer. bloque. Pero te van a meter cosas que no les gustan dentro del bloque, yo lo dudo. ¿Y usted no cree que ahora con este cambio y con este gol que se anotó el uribismo, ahora sí van a votar? ¿O se van a seguir saliendo de las votaciones Pues como es hasta que ahora? los que están con la tesis de que puede haber ahora sí un No acuerdo están. político, que esto es una oportunidad, están con la tesis de que el uribismo puede entrar a negociar cosas y a acordar cosas y participar en el proceso de fast track. Yo creo que ellos ya han anunciado, después de la decisión de la Corte, que lo que van a hacer es modificar cosas sustanciales, además de lo ya votado. Sí. Y eso definitivamente no se puede modificar. Las cosas sustanciales del acuerdo no se pueden modificar. Yo no creo que el uribismo vaya a aceptar lo ya votado, vaya a aceptar los temas sustanciales y se vaya digamos, a poner a modificar cosas accesorias. Porque lo que han anunciado es que van a modificar. Bueno, sin embargo, yo no soy adivino, yo no tengo una bola de cristal. Sí. Yo no soy del Centro Democrático, esperemos a ver cómo transcurren las cosas, pero yo dudo mucho que sea realmente una oportunidad para un acuerdo de todos, que sería lo ideal. Yo tampoco lo veo muy fácil. Es muy fácil predecir el pasado. Sí, Eso sí, es es facilísimo. muy fácil leer el pasado, pero muy difícil predecir el futuro. Bueno, igual de todas maneras, en el fallo ya lo aprobado, eso no entra bajo estas nuevas reglas. Claro, pero es que como viene la ley reglamentaria De la Justicia Especial para la Paz. Especial de Paz, entonces ahí se le pueden meter cosas reglamentarias. Esa es la que yo creo que es más complicada porque eso ya es el detalle mismo del funcionamiento de la Claro. Justicia Especial Sí. para la Paz, que tiene a cambio radical ya el Centro Democrático con el cuento Pero de que el tema- cuidado con los empresarios, cuidado Pero- con los particulares Pero Gloria Cecilia, en la justicia. el proyecto de acto legislativo de justicia especial para la paz ya aprobado no ha sido revisado por la Corte Constitucional. Ese es un punto importante. No ha sido revisado todavía, entonces todavía la Corte Constitucional podría decir que ya tiene algún elemento inconstitucional. Sí. Eso no lo hemos visto todavía. Porque es importante que la gente sepa que efectivamente está el acto legislativo, están todas estas, el fast track, todas estas posibilidades que se le han dado al Congreso y al gobierno, pero todo lo que se apruebe aquí en el Congreso tiene que pasar en última instancia a revisión de la Corte Constitucional. Y nada así, mire, ni la Justicia Especial, ni la ley reglamentaria de la amnistía, tampoco ha sido revisada por la Corte. He dicho, casi nada ha sido revisado por la Corte. Bueno, el acto legislativo por una demanda, ¿no? Sí, pero mire lo que pasó con el acto legislativo, Sí, cambio o sea, de parecer. todavía falta. De todas maneras, la posibilidad de que esto sea una oportunidad de hacer un gran acuerdo nacional suena bien, pero no parece muy probable. Yo no creo que eso sea como tan Porque fácil. ya el Centro Democrático ha dicho que son elementos sustanciales, como la participación en política de los jefes, los sitios de reclusión y la solución jurídica, las que están en duda y las que ellos quieren modificar, y esas son partes del corazón de un acuerdo que son inmodificables. Nada, eso sí, todavía, como no podemos hacer predicciones, todavía viene toda esta campaña electoral. Y este segundo semestre, senador, va a ser muy, muy complicado
para que haya las mayorías necesarias, porque van a estar haciendo campaña todos ustedes buscando reelegirse para el año entrante y candidatos haciendo campaña por todo lado. No va a ser nada fácil esta extensión del fast track hasta diciembre y con todo, No, y además con esta novedad de la Corte. Sí, no, efectivamente no va a ser fácil. Ayer, pues digo yo, bueno, no sé si es ayer o antier, no sé cuándo sale este programa al aire, pero lo cierto es que hay un proyecto de reforma constitucional para promover la asistencia, que implica votar al principio, la asistencia y votar al final. Y el que no vote ambos, el del principio y el del final, se considera que no asistió a la sesión. Y No tuvo fórum. En el momento de votación le faltó un voto por falta de fórum. Porque sí sería importante, eso parece espelero, ¿no? Algunos decían, esto es una vaina espelera, pero a mí me parece que es importante. ya hemos visto que se Porque sale. ¿qué es lo que hace la gente? Mucha gente. Va al principio, se registra y se va. Y entonces en el momento de Capa clase. sí, se va. Entonces después en el momento de votar los proyectos no hay suficientes asistentes. Y yo sí creo que es muy importante una cosa de esta naturaleza que fuerce a que la gente se tenga que quedar a lo largo de la sesión. Sí. Bueno, ese proyecto, hasta el momento en que grabamos este programa, no fue aprobado por falta de fórum. ¿Qué es esto? O sea, que demuestra que sí es necesario. Claro, claro. Demuestra que sí es necesario. ¿Y fue presentado por Cristo, por el gobierno? No, ¿O por no, fue quién? presentado por un miembro del Centro Democrático y apoyado por la mayoría. Pero no hubo fórum suficiente. Ay, ustedes los senadores, Dios mío. No, hay de todo. como Usted es en botica. juicioso, usted es juicioso. Yo sí, pues, Y los del Centro Democrático también son puedo juiciosos. decirte que me di cuenta de que no había fórum porque estaba ahí sentado votando. Pero así es parte de las cosas, porque sí es, en el periodo anterior a las elecciones, sí hay más inasistencia, porque claro, la gente está en tareas electorales. Y definitivamente, pues claro, la asistencia es un problema que está ligado a los quórum para aprobar los proyectos de trámite en el Congreso. Claro, eso por un lado. Pero ahora también escuché decir la palabra filibusterismo, que es obstruir la aprobación Pero de eso está leyes. apenas lo escuchó, eso es más viejo que Ay, pues, un solar me encantado. perdóneme su merced, pero yo era el filibustero, para mí era un pirata con un cuchillo aquí, con Bueno, un esto loro. más o menos eso es un pirata, consiguiendo puestos y presupuestos, consiguiendo mermelada. Es Claro, eso, claro, es eso. Claro, se hacen los difíciles para que el gobierno los llame y entonces le piden favores. Así es como funciona. Esa es la convicción y así el es como compromiso de la funciona el unidad nacional Congreso, con la paz. Las asambleas y los consejos. Eso es de las cosas que hay que modificar, de las cosas estructurales que hay que modificar en este país, es el funcionamiento clientelista en que hay un doble compra de votos. El elegido le compra el voto al elector y después le vende el voto al gobierno. Eso hay que cambiarlo. No, es que esto de la reforma política que ya, por lo que he oído, también se va no sé, eso no va a pasar aquí, por lo menos en esta etapa del Congreso. Parte de eso se resolvería con las listas cerradas, que Pero no lo quieren. viene en la propuesta que se presentó como resultado del acuerdo. Sí. Porque en la lista cerrada ya no es una relación individual elegido-elector, sino es de partido, de bloque, de grupo. Entonces usted votaría por ideas, por propuestas, sino en una relación personal elegido-elector. Bueno, pero ya hay muchos políticos diciendo que no les gusta eso de la lista cerrada, para que no le pongan falla ahora en la comisión tercera, que sé que va para allá al senador. Lo dejo ir, muchas gracias por acompañarnos y por hacernos claridad sobre todo esto. Ave María, los avatares Con de la todas paz. las dificultades, esto es necesario sacarlo adelante, esto es necesario que haya un cumplimiento importante de lo acordado y que las FARC se desarmen y se vuelvan un partido político y salgan a disputar en democracia el apoyo de los ciudadanos. Esto es necesario, no se desestimulen, no se aperecen, no lo dejen ahí para... Esto es importante hacerlo ahora. De acuerdo, senador. A ustedes gracias por acompañarnos. Aquí nos vemos la próxima semana. Adiós.